Había sido una fuerte discusión familiar y las palabras de aquel esposo eran: me arrepiento de haberme casado contigo. Nunca debí casarme contigo. Eran las palabras de la esposa en esta discusión familiar. Realmente era una escena marcante. La crisis familiar amenazaba con destruir a aquella joven familia que se estaba consolidando. Por su parte, la esposa había amenazado que al amanecer partiría para ponerle fin a su matrimonio. Él no podía aceptarlo, tanto que dijo en su corazón así: si no eres mía, no serás de nadie más. Y fue allí que, en las horas oscuras de la noche, mientras la esposa dormía, tomó un arma de fuego y con 3 violentos disparos pondría fin a la pareja, a la persona a la cual había prometido amar y proteger por toda una vida. Después de haber cometido aquel crimen, sin importar la suerte, el futuro que correrían sus pequeños hijos, aquel esposo también decidiría ponerle fin a su vida. Mi amigo, usted no se imagina de las atrocidades que podría llegar a hacer si tan solo se aparta de Dios. Usted no se imagina de las horribles cosas que podría terminar haciendo si tan solo la misericordia divina lo abandona. Y en esta hora, en este momento, yo quiero compartir contigo una hermosa historia. Quizás es una de las historias más conocidas de la Biblia, pero sin embargo a veces se olvida el gran significado que hoy tiene para nosotros. Esta historia está en el libro de Lucas capítulo 15, versículo 11 al 13. El texto bíblico es claro al decir: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Sabe, mi querido amigo? El ser humano naturalmente se siente atraído hacia lo que es incorrecto, hacia lo que es malo. Dentro de sí lleva deseos que lo alejan de Dios. Producto de su naturaleza caída, está inclinado hacia lo que es incorrecto. Y muchas veces piensa que será feliz en una noche de fiestas, bebiendo, teniendo mucha fama, en el poder. Y al final de cuentas, toda la felicidad que aparentemente puede ofrecer el pecado es una felicidad engañosa. A veces el dejarnos domar por nuestras más grandes pasiones y deseos puede conducirnos incluso a la misma muerte. Yo siempre voy a recordar la historia. Hace algún tiempo estuve sirviendo en la selva y de repente ciertos hombres se acercan y me dicen: por favor, necesitamos que usted nos acompañe al centro médico. Fui a acompañar al centro médico a las personas que habían venido a poder buscarme. Y cuando yo llego al centro médico, ¿sabes? Era interesante. Me encontré con una escena triste. Era un hombre que estaba muriendo de SIDA. Y él me dice lo siguiente: yo nunca quise tener esta enfermedad. Yo nunca quise tener esta enfermedad. Yo solamente quería ser feliz. Yo solamente buscaba un poco de felicidad en la vida. Sin embargo, aunque él le había prometido a Dios que si le curara, él se arrepentiría de todo corazón,
Todas las promesas, todos los pactos que él pudo hacer no pudieron disolver las consecuencias de sus decisiones equivocadas. ¿Sabes? El ser humano busca desesperadamente ser feliz. Busca desesperadamente cubrir aquel vacío que hay en su ser. Como aquella historia de aquella jovencita que lloraba y lloraba en la universidad. Así que sus profesores, preocupadas por ella, fueron para averiguar, indagar qué es lo que estaba pasando. Y ahí ellos se dan cuenta que nada estaba mal. Y cuando lo llevaron a sus padres, aquella joven le dice: papá, quiero algo, pero no sé qué es. La mayoría de los seres humanos está buscando algo y no sabe qué es. Y cree que ese vacío que hay en su ser lo llenará en una noche de fiestas. Aquella felicidad piensa que lo encontrará en las riquezas, en el poder, en la pornografía, en algún vicio que lo aparta de Dios. Y al final sigue buscando, cuando en realidad lo que está buscando es a Dios, pero no lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque el pecado destruyó nuestra naturaleza, cambió nuestra naturaleza. Y a veces pensamos que podríamos ser felices probando aquí, intentando allá. Pero escúcheme, mientras usted no haya rendido su vida completamente a Dios, nunca podrá encontrar ese verdadero significado de propósito, de paz y sobre todo de felicidad. Hace algunos años leía algo interesante acerca de una de las más grandes estrellas de rock, Janis Joplin, quien fue la estrella de rock de la década de los 70. Ella tenía al mundo bajo sus pies en lo que a entretenimiento se refiere. Janis Joplin, en cierta ocasión, se dice que lo encontraron en su departamento inyectada con una sobredosis de heroína, lo cual hizo que perdiera la vida. Comenzaron a hacer las investigaciones y una de sus amigas, de sus mejores amigas, cuenta que Janis Joplin le llama a ella y comienza a decir: me siento tan sola, tan sola. Lo único que hago después de salir del escenario, después de recibir tantos aplausos, es apenas mirar la televisión, porque me siento tan sola. Hay un vacío en mi corazón. La mayoría de los seres humanos está buscando algo. H.G. Wells quizás fue uno de los más grandes intelectos que ha tenido el mundo. Este notable historiador, cuando cumplió los 65 años, él dijo: me siento tan solo. La soledad, el vacío, la insatisfacción. Usted no está satisfecho con la vida que tiene. Su vida no tiene sentido. Le falta propósito a su vida, pero le gustaría tenerlo. O si tan solo usted le abriera su corazón a Dios. O si tan solo usted, al despertar cada mañana, mirara al cielo y le dijera: Padre, gracias porque me mantuviste vivo toda la noche. Gracias porque hoy tengo un nuevo día de vida para poder vivirlo haciendo tu voluntad. O si tan solo pudiésemos ser un poco más agradecidos con Dios y decirle: Señor, gracias porque permites que mi corazón aún siga latiendo. Y aquel muchacho, que algunos le llaman como el hijo pródigo, él se aparta de su padre, de la casa de su padre, para poder vivir perdidamente. Y después de gastarlo todo, la vida comienza a tratarlo duro.
Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 15, 17 al 19. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Así que me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Las palabras que me impresionan de este texto es aquella expresión de aquel hijo que dice: me levantaré, me levantaré. Levantarse. Eso es lo que usted puede hacer en este momento si usted está caído. Levantarse. El problema no está en caer. El problema no está en haber caído. A fin de cuentas, todos corremos el riesgo de caer en algún momento. Los grandes personajes de la Biblia en algún momento cayeron, le fallaron a Dios. Encontramos a Adán, el hombre más perfecto de la tierra, le falló a Dios. Encontramos a Noé, que apenas baja del arca. La Biblia lo llamaba a él como el único justo en su generación. Pero al final él baja de la barca, del arca, y se emborracha. También encontramos a David, aquel pequeño muchacho que derrota a aquel gigante con una armadura indomable. Le falló a Dios, fornicó, adulteró. Encontramos a Pedro, que negó a Jesús, y tantos otros personajes: Abraham, Lot, Sansón. Pero ninguno de ellos se perderá, porque ellos se arrepintieron, le entregaron su vida a Dios. Si su caída fue tan grande, mucho más grande y poderoso fue su arrepentimiento. Los seres humanos muchas veces queremos hacer nuestra vida a nuestra manera. La Biblia, en la palabra de Dios, Dios ha dejado grandes normas para poder darnos la felicidad. Nadie que escucha la palabra de Dios volverá a ser la misma persona. Cuando Dios crea a los animales, cuando Dios crea a las aves, Él lo creó para que fueran felices volando. Cuando Dios crea a los peces, Dios los crea para que sean felices en el agua. Y cuando Dios crea al ser humano, Dios lo crea para que fuera feliz sirviendo y haciendo la voluntad de Dios. Por eso es imposible poder ser feliz lejos de Dios. Aunque usted intente de una y otra manera, no podrá ser feliz a menos que rinda su vida a Dios, porque fue diseñado para ser feliz sirviendo a Dios. Había un viejo profesor que solía decirnos: cuando ustedes quieran tomar buenas decisiones, busquen a personas de experiencia, porque ellos ya pasaron por las cosas que ustedes aún van a pasar. Es como cuando un padre le dice a su pequeño hijo, le dice: no toques allá, te vas a quemar. Y cuando le da esas reglas, le prohíbe, no es porque el padre sea malo y en este caso quiera lo peor para su hijo, sino que le dice que no haga eso porque precisamente va a destruir su vida. Y cuando Dios nos dice en la palabra que debemos hacer esto y aquello, nos da sus órdenes, el único propósito con el cual lo hace es para poder protegernos y garantizar nuestra felicidad. Solo que el problema del ser humano es que no nos dejamos guiar por Dios, no nos dejamos guiar por Él. A veces nos creemos tan sabios, queremos vivir a nuestra misma manera, a nuestra forma de ser, y desechamos las enseñanzas divinas. Y a final de cuentas, la vida se encarga de demostrarnos que
es ingenuo vivir y apartarse de Dios viviendo a nuestra manera. Ahora, este muchacho, el hijo pródigo, cuando él decide regresar a su casa, él tenía temor de ser rechazado por su padre. Lucas 15:20 expresa el sentimiento que este muchacho tenía. Lo siguiente dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Sabes? Dios no está esperando para juzgarte. Dios no está esperando para poder reprocharte. Si Dios nos tratara como realmente merecemos, ya estaríamos perdidos. Pero gracias a Dios que Él nos trata como un padre lleno de amor trataría a su hijo. Si Dios nos hubiera dicho: apártense de mí, no quiero saber nunca más de ustedes, Dios tendría razón, sería justicia, porque nos apartamos de Dios. Pero sin embargo, Él sigue confiando en nosotros. Aquel hijo pródigo tenía temor, tenía miedo regresar a su padre, porque sabía que quizás su padre no lo podría recibir. Pero sin embargo, nosotros muchas veces también tememos ser rechazados por Dios, por nuestro padre, así como el hijo pródigo temía ser rechazado por su padre. Pero sin embargo, el texto nos dice que aquel padre, cuando vio a su hijo, no lo reprochó, no le dijo: ya ves, yo te dije que te ibas a regresar, yo te dije que te iba a ir mal. No hubo reproches, sino que simplemente lo abrazó, y el amor fue lo que transformó totalmente a este hijo. ¿O cuántas veces me he encontrado con personas que piensan que Dios jamás podrá perdonarlos? ¿Cuántas veces me he encontrado con personas que piensan que quizás Dios nunca podría perdonarlos después de las cosas que han hecho? Juan Lucas es un párroco, es un pastor, tal vez como algunos lo puedan conocer, y él tiene su iglesia en Colombia. Y un día, mientras él dirigía algunas actividades eclesiásticas propias de su iglesia, aparece un hombre alto, corpulento, lleno de tatuajes, y que con tan solo mirarlo infundía temor. Y este hombre pedía urgentemente poder conversar con Juan Lucas, el cual era el líder espiritual de esa iglesia. Cuando pudieron hablar, este hombre dice: estoy harto de mi vida. Esta vida que vivo ya no es vida. Yo ya no quiero seguir así. Pero cada vez que yo quiero acercarme a Dios, siento que Dios no va a poder perdonarme por las tantas cosas que he hecho. Dígame, Juan Lucas, ¿usted cree que Dios aún me ama? Y este líder espiritual le dice: claro, ¿cómo Dios no te va a amar? Dios te ama. No importa lo que hayas hecho, no importa en lo que te hayas metido, Dios te ama. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el hombre le dice: pero ¿usted está seguro con lo que está diciendo? ¿Usted cree que Dios me ama? Aun cuando acabo de matar 2 personas esta mañana. Y él se sorprende y le dice: ¿cómo que has matado 2 personas? Sí, en realidad
era para matar 3, solo que uno se nos escapó. Pero ahora me están buscando para poder matarme. Pero yo ya no quiero seguir con este tipo de vida. Estoy harto, quiero cambiar. Y fue en ese momento en que el Espíritu de Dios comenzó a trabajar en su corazón, comenzó a trabajar en su vida. Y aunque él no entendía cómo Dios podía amarlo después de todas las horrendas cosas que había cometido, él se entregó completamente a Jesús. Tanto así que después de entregarse a las autoridades, 7 meses después de estar en prisión, él tomaría la decisión de poder entregarle su vida a Jesús a través de las aguas del bautismo. Jesús te ama. Tú no tienes idea de cómo te ama el Señor. Aún aunque te hayas metido en los peores problemas, aún aunque te hayas metido en lo más profundo del pecado, no hay nada que puedas hacer para que Dios deje de amarte. Y aunque tú mismo no entiendas cómo Dios puede amarte, y aunque tú mismo tengas vergüenza de lo que eres, Dios te ama. Y no hay nada que pueda cambiar esta verdad. Yo sé que el día vendrá cuando Dios tendrá que juzgar a las naciones. Yo sé que el día vendrá cuando nuestro Dios tendrá que poner juicio sobre toda buena obra, ya sea buena o mala. Vendrá aquel día grande de Jehová, pero ahora todavía hay tiempo. Hoy es un día de gracia, hoy es un día de salvación. Y la gracia significa que algo que tú no mereces. Tú no mereces el perdón de Dios, tú no mereces ser llamado hijo de Dios, pero sin embargo Dios te ofrece todo esto tan solo porque Él te ama de manera inmensurable. Inmensurable. Por eso, si en este momento usted siente que su vida ha llegado a un punto en la cual ya no sabe para dónde ir, no sabe qué hacer, el pecado, los recuerdos del pasado atormentan a su vida, noches de pesadillas, momentos de soledad, ganas de suicidarse. Sabes, todas esas circunstancias son apenas una voz que le dicen que lo único que usted necesita para ser feliz en la vida es entregarse completamente a Jesús. Y hoy quiero terminar el mensaje haciéndote una invitación. Yo no sé el lugar donde tú estás mirando esta transmisión. Quizás estás viajando, quizás estás allí en tu cuarto solo. Sientes que la vida te ha tratado mal, la vida ha sido injusta contigo. ¿Qué es lo que vas a hacer a partir de hoy? ¿Qué harás a partir de hoy con tu vida? Hoy Jesús puede transformarte completamente. Por eso, ahí donde estás, tú puedes abrirle tu corazón a Dios. Tú puedes cerrar tus ojos y en este momento decirle así: querido Señor, gracias porque has permitido que pueda encontrarme contigo una vez más. Señor, por favor, ayúdame. Cambia mi vida. Transforma mi corazón. Ayúdame a salir de este problema en el cual me he metido por culpa de mis malas decisiones. Tan solamente tú puedes ayudarme. Gracias por morir en la cruz del Calvario por mí. En el nombre de Jesús, amén. Si usted ha hecho esta decisión, estaremos orando por usted
Y sin duda alguna Dios le seguirá guiando día a día para que el Espíritu de Dios pueda seguir obrando en usted. Muchas bendiciones. Nos vemos el próximo domingo.